decía la doctora Gabriela. Les platico brevemente quién es ella. Ella es licenciada en Ciencias Políticas precisamente por esta casa. Es maestra en estudios latinoamericanos y está haciendo el doctorado en estudios también latinoamericanos y pronto va a hacer el examen para doctorarse. Es profesora en la FES Acatlán, sobre todo de estudios críticos, y ha estado en varias, ha sido antologadora de mujeres intelectuales, que es justo la que nos acaba de presentar, y es autora en diversos ensayos y artículos. Ahora vamos a permitir que ella nos dé su colaboración. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias, Alejandro, por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí. Esta sala, este espacio me gusta mucho porque es pequeño y siento que el diálogo se da de mejor manera. Además, compartir la mesa con Sandra siempre es un placer. Y bueno, yo lo que traigo aquí son más problemas que respuestas, porque en el marco del tema de este seminario, Derechos Humanos, lo que a mí se me ocurrió venir a plantear es la relación entre derechos humanos y feminismos a través de lo que yo trabajo más concretamente, que son teologías feministas de liberación. Entonces, quería hablar en primer lugar, o quiero hablar en primer lugar, de la tensión entre derechos humanos y feminismos. Hay un debate, dado que algunas corrientes feministas, como dijo Sandra, el feminismo no es un solo bloque de pensamiento, tiene múltiples variables, ¿no? Feminismos afro, feminismos indígenas, feminismos nuestroamericanos. El feminismo neoliberal también existe, ¿no? El feminismo neoliberal blanco, colonial, también está presente, que se enfoca más a la función del Estado en políticas públicas, etcétera. Entonces encontramos en el espectro ideológico y de acción muchas formas de ser feminista, pero hay feminismos que han cuestionado qué son los derechos humanos o por qué no se identifican con derechos humanos, y las respuestas que han dado giran en torno a quién es el sujeto, quién es el humano al que se le están otorgando derechos, ¿no? Entonces la crítica va encaminada al sujeto moderno, liberal, que es masculino, heterosexual, o al menos así nació de un inicio, ¿no? La primera gran derrota del feminismo moderno podría ser la no declaración del derecho de las mujeres, ¿no? Olimpia de Gaulle se quedó en el camino porque se dio la Declaración de Derechos Humanos del ciudadano. La Declaración de Derechos de las Mujeres se quedó en el olvido, ¿no? Ella pasó al bando de los perdedores, fue perseguida, etcétera. Entonces, en ese marco hay feministas que critican cuál es el sujeto de los derechos humanos, ¿no? Nacieron viciados, es lo que se dice. Y bueno, incluso hay un pensador trans, antes Beatriz Preciado, ahora Paul Preciado, que dice, es que el feminismo no es un humanismo, es un animalismo. Ella va como por la idea del apoyo como una manada, ¿no? Igual criticando radicalmente a la idea del humano y todo el daño que ha hecho el humano, ¿no? A través de su actor moderno. Entonces, la primera diferencia entre algunos feminismos y los derechos humanos es justo esto: cómo se plantea el sujeto o cómo se plantean las sujetas. Boaventura dos Santos, también cuando hace la crítica a los derechos humanos, va a decir: hay tres grandes matrices de opresión: la colonialidad, el patriarcado y el capitalismo. En este sentido también se va a identificar mucho con actuares desde religiones, y esto nos inscribe en otro problema. Ay, perdón. ¿Quiénes pertenecen al sistema de religiones y quiénes quedan fuera? Si pensamos el concepto de religión o lo que engloba la religión, generalmente se piensan en las tres grandes religiones del libro, ¿no? Judaísmo, islamismo y cristianismo, ¿no? Las tres bases del mundo moderno. El problema con este sistema de religiones, que también además se enmarca en el derecho de los seres humanos en la libertad de creencia religiosa, es que se mantiene dentro de la lógica del circuito de la religión. ¿Qué implica mantenerse dentro de la lógica del circuito de la religión? Que existen espiritualidades o formas de creencia
que no alcanzan el estatus de religión, no alcanzan a ser interlocutores en los diálogos ecuménicos. Por ejemplo, si ustedes echan alguna mirada, algún texto, algún video, algún encuentro de diálogos ecuménicos, generalmente los que están presentes, incluso en los sectores más progresistas de las diversas iglesias, van a encontrar a cristianos de diferentes ramas, van a encontrar a musulmanes, van a encontrar a judíos, igual de diferentes ramas. Sin embargo, no van a estar presentes las espiritualidades indígenas o las espiritualidades afroamericanas, africanas, ¿no? O a lo mejor hay un espacio muy pequeño porque no se les considera interlocutores dentro del circuito del pensamiento de lo que es una religión pensada como también un concepto moderno que deja en el margen a todas estas espiritualidades otras, ¿no? Y bueno, entre estas tensiones que ya hay entre derechos humanos y feminismo, entre feminismos y religiones, además tomando en cuenta que muchos de los planteamientos feministas están contrapuestos a los preceptos más tradicionales de la religión cristiana, en el caso de América Latina, el contexto ya nos pone, se nos pone muy espinoso, ¿no? Sin embargo, la cosa no queda aquí, porque nos encontramos con un par de cuestiones más. Una es la de la ley, las legislaturas estatales y las legislaturas interestatales. Tenemos por un lado el derecho a ejercer la religión que se elija como un acuerdo entre estados. Y cada legislatura estatal es la que va dando forma específica a estos acuerdos, ¿no? Y lo que sucede aquí es lo mismo. Hay muchas espiritualidades que quedan en el margen, ¿no? No se reconocen legalmente porque ni siquiera cuentan, ¿no? No están dentro del imaginario, o se les ve como algo arcaico, como algo que queda fuera. Además de la legislación, tenemos el sentido o la pertenencia. Y aquí ya me voy a establecer un poco más con las iglesias cristianas. Y me voy a mover un poquito a un ejemplo nórdico que ayuda, ¿no? Hay un sujeto, en este caso un sujeto, que es un sujeto de fe, ¿no? Hay mujeres que están defendiendo cómo van a ejercer su fe. Sin embargo, cada iglesia tiene sus acuerdos de pertenencia, de inclusión o de exclusión. Y ese es también otro filtro que nos genera una tensión, otra tensión a todo este proceso, en donde las mujeres como sujeto de fe que buscan el ejercicio de su derecho a ejercer lo que creen, sus ritualidades, sus espiritualidades, quedan de repente fuera, quedan como disidentes, quedan marginadas dentro de jerarquías que además son muy patriarcales, ¿no? Como mencionó Sandra, y creo que es importante retomarlo, las mujeres han estado todo el tiempo resistiendo y buscando subvertir ese orden, ¿no? Que no hayan tenido como la posición hegemónica no implica que no estén todo el tiempo tratando de pertenecer a esta forma. En este caso, en el que ya voy a hablar más en concreto, que son las teologías de liberación en América Latina, tenemos que remitirnos al cristianismo porque es la religión aún mayoritaria, ¿no? O los diversos cristianismos son aún mayoritarios como religión en América Latina. Y bueno, en este sentido, históricamente las mujeres apóstoles fueron invisibilizadas, profetisas, teólogas, han estado a lo largo de la historia y han sido invisibilizadas. Igual las pequeñas religiones que se desarrollaban en las diferentes zonas de Europa fueron exterminadas, en donde en muchas de las ocasiones las sacerdotisas eran mujeres. En el caso de América Latina, lo que sucede, por ejemplo, en la región de los Andes, hay un historiador que se apellida Horswell. Él va a narrar la forma en la que las mujeres que no eran las principales sacerdotisas de los cultos andinos son las que van a tomar muchos de los elementos rituales y van a subir a la montaña para evitar la destrucción, para evitar que se queme. Entonces va a haber una especie de relevo. Ellas van a ser las custodias de las religiones ancestrales andinas a partir del momento de colonización, ¿no? Entonces las mujeres han estado presentes constantemente
para la defensa de su fe. Otro ejemplo que a mí me gusta mucho, ¿no? Generalmente se identifica que las mujeres que participan de una institución religiosa cristiana católica son con un perfil de mujer bajo, siempre bajo la lógica de los mandos patriarcales. Sin embargo, por ejemplo, en una guerra como la guerra de los cristeros en México, ¿ustedes qué imaginan que hacían las mujeres durante esa guerra? ¿Rezaban rosarios? No, lo que hacían era ejercicios de espionaje. O sea, ellas eran espías, traficaban armas, eran las que se jugaban la vida por defender la fe que tenían, ¿no? Al final, muchas de estas mujeres fueron enjuiciadas por los sacerdotes, ¿no? Eso es lo curioso. La causa a la que defendieron después fue la misma por la que fueron juzgadas, porque claro, a una institución patriarcal no le conviene que las mujeres se empoderen de esa forma, ¿no? Y bueno, estos ejemplos quería traerlos porque me parece que son muestras de que las mujeres todo el tiempo han estado organizándose, luchando en diferentes frentes, ¿no? Y que también esto nos pone frente a qué se considera feminismo y cuáles son considerados movimientos de mujeres, ¿no? Que aunque no se llamen feministas, tienen un papel activo de las mujeres. Y hay muchos movimientos populares en donde el papel de la mujer ha sido invisibilizada. Y bueno, dentro de todas estas tensiones, ya para hablar de lo de la región, yo quiero hablar un poco del desarrollo de las teologías de la liberación. La teología de la liberación nace durante durante estados en dictadura en América Latina, nace a partir de una ala progresista de la Iglesia Católica, se ampara en una encíclica social que tiene la Iglesia Católica. Sin embargo, también se desarrolla una teología de liberación protestante. Son menos los autores de la teología de liberación protestante en comparación con la teología de la liberación católica, pero hay muchos, ¿no? Entonces, de repente, parece que esta es la más conocida y se habla de esta teología de la liberación como si hubiera sido algo que quedó durante los 70s, 80s y no pasó nada. Y nuevamente nos damos cuenta que el sujeto o la sujeto invisibilizado son las mujeres, ¿no? Después del desarrollo de la teología de liberación que promueve esta opción por el pobre, que además es un pobre abstracto, es un pobre masculino, ¿no? Es un ser que sufre, pero que no se caracteriza desde la teología de la liberación, o sea, no lo hacen ni Dussel, ni Gustavo Gutiérrez, ninguno de los principales pensadores teológicos, tal vez un poco Leonardo Boff y Clodovis Boff, que es su hermano, son los que piensan un poco más allá del sujeto pobre como un sujeto abstracto, pero en realidad es como un sujeto doliente al que hay que tenderle la mano. Ante esto empiezan a surgir teólogas feministas. ¿Qué es lo que denuncian las teólogas feministas? Las teólogas feministas dicen, esperen, no todos los pobres somos iguales, ¿no? Hay problemas específicos que atraviesan el cuerpo de las mujeres, ¿no? Hay muchas mujeres pobres que mueren por los abortos clandestinos, por ejemplo, ¿no? Que es uno de los debates más duros dentro del sistema teológico de pensamiento entre la teología de liberación tradicional y la teología feminista. Entonces, tenemos por ejemplo que a Ivonne Guevara la hicieron alguna vez, que es una de las teólogas feministas latinoamericanas más importantes. Le realizan una entrevista, ella se pronuncia a favor del aborto porque dice: la vida de las mujeres tiene que ser cuidada, la vida de las mujeres pobres. Ustedes no saben cómo están muriendo las mujeres dentro de las favelas. Ella hasta la fecha vive en una favela. Lo que sucedió es que tuvo un castigo del Vaticano, ¿no? La mandaron a guardar silencio un año, que ella aprovechó para hacer su segundo doctorado además. Entonces tenemos a esta nueva corriente de pensamiento teológico, que son las teólogas feministas. Ellas se asumen de liberación porque ellas van a decir que su lugar de enunciación está entre las mujeres pobres, y que van a ser feministas
justamente porque están obviando lo que la teología de la liberación tradicional, a pesar de su aparente progresismo o su aparente radicalidad, no alcanza a ver. Más adelante van a también a surgir otras teologías feministas que van a estar imbricadas con otros problemas de la región, ¿no? Están las teologías afro, por ejemplo, las teologías feministas afro, que ellas tienen un discurso muy fuerte, justamente porque sobre el sujeto negro se planteó la encarnación del mal, ¿no? Al existir los procesos de racialización, lo que sucede es el blanco es bueno y el negro es malo, ¿no? El negro es inferior, el negro es esclavo. Hay incluso un pasaje bíblico sobre el que se sostiene que los esclavos tienen ese destino porque son, se me fue el nombre del, es un hermano de Caín y Abel, entonces está condenado, él era más oscuro, de piel más oscura, así lo menciona la Biblia, y él está condenado, le dice Dios, tú y tu descendencia están condenados al trabajo eterno, ¿no? Entonces, a partir de ahí se construye como la idea de lo negro, la racialización como lo inferior. Y no solo eso, todas las espiritualidades afro van a estar vinculadas con el mal. Al ser algo desconocido para los cristianismos europeos blancos, ellos van a creer que todo los rituales que ellos realizan, que además atraviesan todo el cuerpo, tienen mucho mayor movimiento que lo que se realiza en la iglesia cristiana en general, las iglesias cristianas en general, van a estar vinculadas a las posesiones, al mal, ¿no? ¿Tienen alma, no tienen alma? Dentro de la discusión en los pueblos indígenas era ¿tienen alma o no tienen alma? A los pueblos afro ni siquiera se les dio esa opción, ¿no? Ustedes no tienen alma, son bestias, tienen que trabajar. Entonces, así de fuerte fue el proceso de deshumanización y de racialización. Lo que van a hacer las teólogas feministas afro, van a decir, además, con la caracterización de las mujeres afro son hipersexualizadas. ¿Qué es esto? Van a construirse como esta mujer muy, esta mujer devoradora, ¿no? Una canibalesa. Que también es una justificación a la violencia sexual que hubo contra ellas, ¿no? El mal no estaba en el hombre blanco violador, en el patrón violador, sino en la mujer que lo llamaba, ¿no? La maldad que lo llamaba. Entonces, las teólogas feministas afro van a decir, basta, ¿no? Estamos hartos de la racialización y la sexualización, no somos encarnación del mal, nosotros no somos encarnación del pecado. Y ellos van a hacer un movimiento sincrético curioso, o ellas van a hacer un movimiento sincrético curioso, porque van a tomar fuentes que van del feminismo afro anticolonial, pasando por el black feminist, la teología de liberación, la recuperación de muchos elementos de las religiones afro, para construir una teología feminista afro, ¿no? Y eso está en curso, es muy interesante porque imbrica muchos problemas. Y hay cosas en las que probablemente alguien externo no podría ver claramente los puntos de relación, por ejemplo, entre la idea de las entidades africanas con el dios del libro. Sin embargo, el trabajo que están haciendo es muy interesante porque además ellas apelan a un acercamiento a Dios a través del cuerpo, ¿no? Va a ser uno de los planteamientos importantes. Y bueno, la otra teología en la que quiero hablar rápidamente para que haya tiempo para preguntas y respuestas, bueno, pasa también por los ecofeminismos, que ya hay teólogas ecofeministas, como mencionó Sandra, y por ejemplo la teología ecofeminista ha estado en Estados Unidos emparentada con la teología gay. Las primeras teologías gay, homosexuales, de disidencia sexual, o las diferentes formas en las que se han llamado a lo largo de su desarrollo, surgen después de los disturbios de Stonewall. De hecho, los disturbios de Stonewall y un disturbio previo, que fue en un café en San Francisco, estaban ligadas a una iglesia protestante progresista, ¿no? Eran parte del tejido barrial. Estaba la comunidad protestante progresista
en donde se aceptaba a personas diversas sexualmente, travestis, transexuales. Ellos podían entrar a la iglesia sin problema, y fue a partir de también esas comunidades desde donde se empezó a organizar todo el movimiento LGTB. Los que se quedaron más con los discursos teológicos empezaron desde un discurso teológico un poco más moderado, ¿no? Ellos decían, somos homosexuales, somos gays, porque así nos hizo Dios. Entonces lo que buscaban los primeros movimientos o las primeras teologías gay eran una aceptación por parte del sistema, ¿no? No tenían como una postura disruptiva tan fuerte. Más adelante va a haber teologías gays que se van a meter muy duro con el ecofeminismo, porque además van a tener como un golpe de realidad o un golpe muy fuerte cuando se desarrolla esto que se llamó en los 90s la plaga, ¿no? El VIH. Los contenidos teológicos de las teologías de disidencia sexual en ese momento empiezan a hablar más de muerte y empiezan a realizar un proceso de reflexión acerca de lo que está sucediendo con el planeta Tierra, ¿no? Entonces regresan a todos los preceptos del cuidado del planeta Tierra. La destrucción que se está llevando a cabo no es solo el VIH, sino un proceso apocalíptico. Y bueno, estas teologías, que son como teologías queer, teologías gay todavía más liberales, van a ser retomadas en otros lugares del mundo, incluyendo América Latina. En América Latina va a llegar un poco el movimiento queer como ahí colándose, sin embargo también va a ser criticado porque va a llegar de la mano de una élite homosexual blanca, ¿no? Que es la que puede traducir lo que es la teoría queer. Cuando se imbrica con la teología de la liberación, lo que resulta es algo que se llama teología indecente. La teología indecente tiene como principal pensadora, o tenía, porque ya falleció, a Marcela Taus-Wright. Ellos también van a retar la noción de pecado, van a retar esta noción de pertenencia a la iglesia, que además es importante decir, ¿no? La Iglesia Católica sí tiene un espacio para las personas lesbianas, homosexuales, gays. Sin embargo, este espacio puedes ingresar, pero tienes que renunciar al ejercicio de tu sexualidad, ¿no? Porque tú tienes que entregarte a Dios, tienes que recogerte a Dios. Por supuesto, dentro de la Iglesia Católica ha habido disidencias, no hay grupos de dominicos abiertamente homosexuales. Hay un grupo en México que se llaman las ovejas fuera del closet, no recuerdo bien el nombre, pero hay grupos en México y a lo largo de toda América Latina. Hay una iglesia que se funda en Estados Unidos de inicio, que es la Iglesia Metropolitana. Esta es protestante, es a la que pertenece Marcela Taus-Wright, y Marcela Taus-Wright va a decir: yo soy heredera de la teología de la liberación porque yo me crié en los barrios pobres de Argentina, ¿no? Entre las cholitas que vienen de Bolivia y están en la esquina vendiendo sus limones, porque yo vivo en un barrio, mis papás no tuvieron acceso a la educación, yo como teóloga no puedo acceder a todas las clases de teología que se dan dentro de la escuela. Y ella, un poco en consonancia con las teologías afro, va a buscar un acercamiento a Dios desde el cuerpo y desde la sexualidad. Esta es una cuestión interesante porque ella va a decir: todo planteamiento teológico es sexual, no hay un planteamiento teológico sexual. El que se prohíba alguna forma específica de sexualidad es un planteamiento teológico político que está conformando la organización dentro de nuestras iglesias, ¿no? Y bueno, ella va a tener como unas posturas muy radicales, como tiene un texto que se llama Marx entra en un bar gay, ¿no? ¿Por qué? Porque va a anudar a la cuestión de clase, la cuestión del pobre. De hecho, ese texto de Marx entra en un bar gay está en la antología que por ahí pasó, está en acceso abierto, entonces se puede descargar sin mayor problema. ¿Por qué? Porque ella va a anudar las disidencias sexuales con la clase,
con los discursos teológicos de liberación. Va a decir, este cristianismo no me representa, ¿no? Nosotros estamos hablando desde otro lado. Ahora, ¿cómo vamos a vincular esto con los derechos humanos? No sé, aún no lo resuelvo. Pero bueno, creo que ellos están mucho más cerca, estas teologías indecentes, estas teologías marginales, están mucho más cerca de resolver las tensiones de las que hablaba en el principio, ¿no? Los derechos humanos y los feminismos frente a la jerarquía patriarcal de las iglesias, la jerarquía patriarcal de las iglesias y la pertenencia, todo esto enmarcado dentro del sistema de religiones coloniales o de las religiones del libro frente a otro tipo de espiritualidades, porque además estas teologías marginales están recogiendo muchos elementos de las teologías, de las espiritualidades marginales. Las teólogas feministas afro están recogiendo elementos yoruba. Por ejemplo, hay casos de teólogas nórdicas, que es el que iba a decir. Ellas están recogiendo muchos elementos de las religiones precristianas, ¿no? Ellas dijeron, el cristianismo realmente no nos representa y vamos a empezar a vincularnos con la tierra. Vamos a hacer rituales que tengan que ver con la fertilidad, con la tierra, antes de que viniera la imposición del cristianismo. Imagínense, en Finlandia están contra la imposición del cristianismo, ¿no? Y además, y es uno de los lugares en donde hay más ministras cristianas en ejercicio. Entonces, a mí me parece que por ahí van resolviendo a jalones y estirones estas tensiones, incluso dentro de sus legislaturas estatales, ¿no? Ya dentro de los diálogos ecuménicos interestatales o interiglesias es todavía más complicado, ahí todavía hay mucho que resolver y mucho por qué luchar. Y bueno, creo que hasta aquí le dejo. Gracias.